Esta es la historia del enfrentamiento entre tres príncipes. Tres soberanos que entre 2013 y 2015 lideran las monarquías petrolíferas más ricas del planeta. Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Una generación con ambiciones desmesuradas que sueña con guiar el rumbo del mundo árabe. Son personas que piensan que conservarán eternamente ese poder que han recibido. Está claro que son niños malcriados. La rivalidad entre estos tres hombres ha sumido al Golfo en una crisis sin precedentes. El más joven tiene 33 años. Mohammed bin Salman gobierna Arabia Saudí. Su pasatiempo favorito, los videojuegos de guerra. Mohammed bin Salman es alguien que vive en un mundo paralelo, en el que puede controlar todo el juego usando el joystick, en el que es el dueño de la vida y de la muerte. Creo que lo más destacable de bin Salman es que primero dispara y luego pregunta. Recibido en Occidente como un reformista, el hombre fuerte de Riad dejó entrever su brutalidad en cuanto ascendió al poder, al desencadenar una sangrienta guerra en Yemen, un conflicto que ha provocado ya varias decenas de miles de muertos. En la península arábiga, en el extremo del reino saudí, bin Salman ha encontrado un aliado de peso en la persona de Mohammed bin Zayed, MBZ. A los 58 años, el príncipe heredero de Abu Dhabi dirige los Emiratos Árabes Unidos con mano de hierro. Mohammed bin Zayed es militar y actúa como tal. Convertirá el ejército en el motor de su ascenso. Bin Zayed está obsesionado con que las personas que le rodean no son de fiar. Ahora al tanque. Bin Salman y bin Zayed se han marcado un enemigo común al que abatir para afianzar su hegemonía en Oriente Próximo. Este molesto vecino está acusado de ser cómplice de grupos islamistas y de mantener estrechos vínculos con Irán. El emir de Qatar, Tamim Al-Thani, es sobre todo culpable de hacer sombra a los otros dos dirigentes en lo que concierne a la organización del próximo Mundial de Fútbol. Obviamente, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos no apoyan que Qatar se haya hecho con la competición deportiva más importante después de los Juegos Olímpicos, porque eso atenta contra su ego. Los príncipes del Golfo se conocen bien. Hay un choque de ambiciones que en parte también explica la crisis que conocemos entre Qatar y algunos de sus vecinos. En el Golfo, criticar a las familias reales supone un delito de lesa majestad, castigado con la cárcel e incluso con la pena capital. Nadie se atreve a hacerlo desde que el periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en Estambul en el consulado de Arabia Saudí. Su error, haber osado atacar públicamente a bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. En la actualidad, tan solo los observadores extranjeros pueden comentar libremente estas disputas, que se convierten en asunto de Estado y desestabilizan el tablero político mundial. El Golfo es una región geográficamente lejana para muchos europeos. Pero con la primavera árabe y la caída de los dirigentes egipcios, sirios, libios e iraquíes, las nuevas potencias del mundo árabe se encuentran ahora en el Golfo.
Lo que conocemos como las familias reinantes del Golfo son en realidad tribus que se han impuesto paulatinamente a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Estas familias viven como beduinos, es decir, de forma muy austera, llevando una vida nómada basada en la agricultura y la pesca. La riqueza se manifiesta fundamentalmente por el número de camellos o la prosperidad de sus comerciantes. El punto en común entre los distintos países del Golfo es que durante mucho tiempo esta región ha sido relativamente pobre y no dejó de serlo hasta 1973, después de la primera crisis petrolífera. Obviamente el cambio fue inmediato, muy brusco. Los nuevos dirigentes que se afianzan en la década de 2010 representan un cambio generacional. No han conocido las penurias de la vida en el desierto, al contrario que sus padres, y nadan en una notable opulencia. En medio de estos delirios de grandeza, el príncipe heredero de Arabia Saudí había adquirido el cuadro más caro del mundo, el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci. Ofrecen 400 millones de dólares y el objeto está adjudicado. Un regalo para su amigo y aliado Mohammed bin Zayed, príncipe de Abu Dhabi, que se ha costeado un museo del Louvre diseñado por John Nouvel. El mismo arquitecto francés elegido por la familia real de Qatar para concebir el nuevo Museo Nacional de Doha. Hay una especie de política del quién da más. ¿Cuál es el emirato que invertirá más, por ejemplo, en museos o en cultura en general? La rivalidad entre ellos dicta en último término quién es el más comprometido con el esfuerzo de modernización. Estas ciudades saben perfectamente que un día el petróleo se terminará y que desde ya mismo necesitan atraer capitales, atraer publicidad, necesitan atraer a los turistas. De ahí que sea imprescindible convertirse en la ciudad que tenga el edificio más alto del mundo o el rascacielos más fastuoso y prestigioso del mundo. Esta escalada por ser el primero en todo tiene un componente infantil. Nos encontramos ante unos soberanos que se mueven por el afán de poder, a los que les invade una especie de orgullo. Y para que un país tan pequeño pero tan rico sea el foco de atención, necesita gastar sin miramientos. Es entonces, en 2013, cuando llega al poder Tamim Al-Thani. Este apasionado del deporte hereda a los 33 años la competición de fútbol más respetada del mundo. Estamos muy orgullosos de acoger el Mundial de Fútbol en 2022. Este Mundial es para todo el mundo árabe, no para Qatar. Si fuera para Qatar no lo habríamos conseguido. Dijimos que este Mundial era para todos los árabes y por eso lo conseguimos. Es un gran reto. He entrevistado varias veces al emir de Qatar. Es un deportista muy competitivo. Juega al tenis y le encanta el fútbol. La familia real en general, y Tamim en concreto, adora el deporte. Su inversión en el PSG, en París, por ejemplo, así lo atestigua. Tamim suele ir al campo a ver los partidos. Buenos días, vamos a Qatar. Gracias a los beneficios reportados por el petróleo y el gas, los cataríes se han hecho con el club Paris Saint-Germain y con los jugadores más caros del planeta. Una manera de promocionar su país con tan solo 250.000 habitantes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano.
Para los cataríes el deporte es una forma de poder implacable. A todo el mundo le gusta el deporte, que se retransmite las 24 horas del día por televisión en todos los países. Así que invertir en deporte supone invertir en visibilidad. Es una potente palanca de notoriedad. El modelo económico que hemos elegido se basa en el deporte y en la cultura. Estos dos ejes son indispensables para la buena salud de todos los estados. Una elección que no se discute en las calles de Doha. Nadie menciona los escándalos que van de la mano de esta diplomacia deportiva, las acusaciones de corrupción o las numerosas muertes de operarios en las obras preparatorias. Ahora Qatar está en otro nivel. Qatar es el primer país árabe que acogerá el Mundial de Fútbol. Nosotros somos un pequeño país que no tiene una larga historia como Arabia Saudí. Y sin embargo acogemos el Mundial. El resto del mundo árabe nos envidiará. Qatar ha sido el primer país árabe en organizar un mundial. Ha quedado claro que los cataríes saben aprovechar sus oportunidades, las que otros no han tenido. Porque los Emiratos Árabes Unidos tenían medios para organizarlo, pero lo ha hecho Qatar. Otros países lo ven como si de repente Qatar empezara a jugar en otra liga. Al término del último Mundial de Fútbol, un periódico saudí mostró un título muy revelador. El Mundial de 2018 ha terminado. Hasta el Mundial de 2026. Se lee entre líneas que el Mundial de 2022 no existe. Esta anécdota demuestra que la perspectiva del Mundial de 2022 es algo difícil de aceptar para las élites políticas saudíes y emiratíes. Los dirigentes de los países vecinos no soportan ver los partidos en los canales cataríes, razón por la que han arremetido contra uno de los símbolos de la economía deportiva de Tamim Al Thani. 3, 2, 1. Tenemos la exclusividad de las 5 grandes ligas europeas. Tenemos la Copa Africana de Naciones, los Juegos Olímpicos, los derechos de la FIFA y la UEFA. La cartera de radiodifusión de deportes más grande del mundo. Y de la noche a la mañana aparece un canal fantasma, un canal que antes nadie había oído nunca. Be Out Q. Es un irónico juego de palabras. Be out en inglés es lo contrario de be in, estar dentro, y la Q del final representa a Qatar, es decir, fuera de Qatar. Fíjate, beIN Sport 3, nuestro canal, 22 minutos y 32 segundos de partido, y con unos 6 segundos de desfase. Be Out Q emite el partido, pone su logo sobre el nuestro y retransmite como si fuera contenido propio. La NBA, la Liga de Fútbol Americano, la Super Bowl, piratean todo lo que pueden. Eso significa que al final ese canal emite todos los partidos, a pesar de no pagar derechos a la FIFA o a la UEFA para poder hacerlo. Este es un anuncio que se mofa de beIN Sports. Se ven las oficinas de beIN y a gente manifestándose fuera. Luego se ve en el interior una caricatura de un director de beIN Sports, un pez gordo rodeado de dinero. De repente vemos un coche con publicidad de Be Out Q. La gente sigue hipnotizada a ese coche y vemos cómo se inauguran las oficinas resplandecientes de Be Out Q. Es un vídeo que no deja lugar a dudas de cómo nos roban y de cómo se mofan de sus víctimas durante el proceso. No sabemos exactamente quién está detrás, pero son saudíes. El pirateo procede de Arabia Saudí. Venden publicidad en moneda saudí.
el Riyal. Retransmiten en toda Arabia Saudí, en cafeterías, en espacios públicos. Y la señal pasa por Arabsat, una empresa cuyo accionariado es principalmente saudí. La cadena reclama 1.000 millones de euros en daños y perjuicios. En paralelo, Qatar ha presentado una denuncia a la Organización Mundial del Comercio. Las grandes ligas europeas han presentado una denuncia para que la situación no continúe así, pero a saudíes y emiratíes no les preocupa en absoluto. Este pirateo, de una naturaleza jamás vista, no es una simple anécdota. Simboliza las tensiones en el Golfo, los conflictos que desestabilizan a toda una región. Para comprender el odio que existe entre Tamim Al-Thani por un lado y Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed por el otro, hay que remontarse a unos cuantos años atrás. El verdadero punto de inflexión en la región fueron las primaveras árabes. ¡Aparta, aparta, aparta! Los tres príncipes llegan al poder tras el inicio de las primaveras árabes. Tamim Al-Thani en 2013, Mohammed bin Zayed en 2014 y Mohammed bin Salman en 2015. Son dirigentes que incorporarán estas primaveras árabes en su ecuación política de manera determinante. Cuando empiezan las primaveras árabes, la primera reacción de los dirigentes de los tres países, de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos, fue subir los salarios de todos los funcionarios. Esas monarquías conservadoras quieren mantener el statu quo. Ellas mismas lo personifican y no quieren que las cosas cambien. El cambio es peligroso para esos dirigentes, que no han sido elegidos democráticamente. El movimiento de revueltas que se produce en todo el mundo árabe provocará una profunda grieta en las monarquías del Golfo, que discrepan sobre qué respuesta dar. Algunos monarcas del Golfo, principalmente el saudí y el de Emiratos, están aterrorizados por la primavera árabe y piensan: somos los siguientes, tenemos que reaccionar. Qatar no ha sentido la amenaza de la primavera árabe, principalmente porque, de los tres países, es el que tiene menos población. Así que huelga a pensar en una oposición organizada. Qatar es al mismo tiempo el país menos poblado y el más rico. El país que tiene el PIB per cápita más alto de todo el planeta. Eso significa que la motivación del país por rebatir el poder de la familia Al-Thani es extremadamente débil, por no decir inexistente. La reacción del emir y de la familia real catarí hacia la primavera árabe nada tiene que ver con la de otras monarquías. Los dirigentes cataríes pensaron: se avecina un tsunami que lo arrasará todo y como no podemos hacerle frente, solo nos queda subirnos a esa ola. Y para influir en el curso de la historia, Qatar dispone de una herramienta única: la cadena de noticias más vista en el mundo árabe. Sin Al Jazeera, la primavera árabe no se habría propagado tan fácilmente. Al Jazeera es una televisión estatal creada en 1996 por el antiguo emir en su proyecto de liberalización de la sociedad árabe. El objetivo era dar la palabra, por ejemplo, a quien criticaba el autoritarismo en la región. Al Jazeera permitía que todo el mundo se expresara. Te podían invitar a hablar al plató tanto si eras extremista chiita como extremista suní. Los oficiales, los soldados, quien esté en condiciones de matar a Muammar al-Gaddafi, que lo haga.
Estas palabras, incitando al asesinato del dictador libio, las pronuncia uno de los ideólogos más influyentes de los hermanos musulmanes, refugiado político en Qatar. Al Jazeera daba la palabra, cada vez más, a los opositores del mundo árabe, principalmente a los hermanos musulmanes. Más allá de esta mediatización, los cataríes financian y arman los movimientos islamistas en Libia y en Siria. En Túnez y en Egipto, su ayuda contribuye a las victorias electorales de los hermanos musulmanes. ¡Libertad! ¡Libertad! Saudíes y emiratíes son testigos de cómo sus peores enemigos se aupan al poder y harán lo indecible por evitarlo. Entiendo que eso supone un problema para Arabia Saudí y los Emiratos, que se oponen al islamismo y lo asimilan al terrorismo. El Islam político es la principal fuerza opositora a los regímenes autoritarios y a los dictadores, nacidos a partir del nacionalismo árabe de los años 60. Por tanto, frenar el islamismo es la prioridad absoluta de bin Zayed y bin Salman, ya que es una fuerza incontrolable. Con el fin de librarse de los hermanos musulmanes, los Emiratos y Arabia Saudí apuestan por la vuelta de los ejércitos. En Egipto, eligen al general Sisi y le garantizan un apoyo financiero. Siguiendo sus órdenes, el ejército organiza un golpe de estado que termina en un baño de sangre. Para marcar su revancha sobre Qatar, el régimen egipcio condena a un equipo de Al Jazeera a 3 años de cárcel. Y así es como se exacerbaron las fracturas en el seno de la península entre Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Cuando Arabia Saudí y Emiratos miran hacia Qatar, ven a los hermanos musulmanes, a los que odian con todas sus fuerzas. Por esa razón, bombardear Al Jazeera, como dijo bin Zayed en una conversación privada, es una idea totalmente comprensible desde su prisma, ya que está totalmente obsesionado por controlar la esfera pública y la sociedad civil. En Emiratos Árabes Unidos se produce una concentración extrema de los poderes en las manos del príncipe heredero de Abu Dhabi, por encima de todos sus hermanos. El primer proyecto de Mohammed bin Zayed fue crear un ejército creíble y centrar toda su doctrina militar alrededor de la protección de sus fronteras. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar con vosotros hoy, hermanos. Un país no se mide por su número de habitantes, tanto si tiene 1 millón como si tiene 10. Lo que distingue a un país es el valor de sus ciudadanos. Mohammed bin Zayed fue a Sandhurst, una academia militar británica muy prestigiosa. Tiene un carácter muy marcial, muy decidido. Acabo de aterrizar en este extraño planeta. No parece haber vida inteligente en absoluto. Buenos días, amigos. Espero que estén bien. Fascinado por las novedades tecnológicas militares, Mohammed bin Zayed organiza cada 2 años un salón que se ha convertido en la feria de armamento más importante del mundo. Podemos decir que es la sala de exposiciones de bin Zayed y que por eso nunca falta a su cita y siempre se pasa por todos los stands para mostrar claramente que se encuentra cómodo en este entorno. Me gustaría presentarle a mi hijo.
El año pasado me presentó usted a su familia. Es un proyecto que nace de bin Zayed y llega a formar parte de su estrategia. Con su diplomacia a golpe de talonario, el príncipe heredero, antiguo piloto de helicópteros, ha sabido atraer a los capitales occidentales. En cada edición invierte miles de millones de euros y Emiratos se ha convertido en el país más militarizado por habitante del mundo. En Emiratos hay un carro de combate por cada 2.100 personas. En Francia, uno por cada 250.000 personas. Un arsenal que el príncipe adora exhibir en demostraciones de fuerza. El objetivo es impresionar a los estados mayores de todo el mundo. Oriente Próximo es una región en la que hay muchos conflictos. Los Emiratos intentan continuamente enviar un mensaje positivo sobre Oriente Próximo. Los dirigentes del país están comprometidos a favor de la seguridad y de la estabilidad de nuestros ciudadanos. Vemos el verdadero rostro de bin Zayed, un príncipe que quiere brillar más allá de las fronteras y convertirse en un líder carismático en el corazón del mundo árabe musulmán. Algunos hablan de un deseo de crear la nueva Esparta de Oriente Próximo. Es decir, es una forma de hacerse respetar en la región. A la cabeza de 1 millón de emiratíes, Mohammed bin Zayed desea imponerse como un aliado imprescindible de Occidente en la lucha contra la amenaza islamista. En este juego de seducción puede apoyarse sobre el escaparate de paraíso fiscal y turístico de los Emiratos Árabes Unidos. Una imagen construida alrededor de Dubái principalmente, de sus islas artificiales, sus hoteles de lujo y su tolerancia en lo que respecta a las costumbres. Cada vez que se produce la visita de un jefe de Estado, el príncipe heredero de Abu Dhabi saca sus mejores galas y ofrece un colorido desfile militar a los invitados. En un contexto de modernidad y liberalismo, Mohammed bin Zayed recibió con gran boato a Francisco. Es la primera vez que un país de la península arábiga recibe a su santidad el Papa. Todo eso abunda en la idea de estamos abiertos al mundo, a las religiones, a todos los cultos. Lo que no le impide en su propia casa reinar con mano férrea. Por muy ambicioso que sea, bin Zayed sabe que su país es demasiado pequeño para jugar en el patio con los mayores. Necesita un aliado y lo encontrará en Arabia Saudí. Mohammed bin Zayed ha visto el ascenso al poder de Mohammed bin Salman como una fantástica oportunidad. Una oportunidad porque el nuevo dirigente saudí comparte el mismo proyecto político que el dirigente de Emiratos Árabes Unidos, es decir, la modernización autocrática. Han desarrollado una relación de maestro y alumno, en la que bin Zayed es el maestro y el saudí bin Salman el alumno. Su ambición es conseguir que Arabia Saudí pase de la Edad Media al siglo XXI, tomando como modelo a los Emiratos. Se termina con el anquilosamiento saudita, se reduce el lugar que ocupa la religión en la sociedad y se modernizan las estructuras económicas del país.
Arabia Saudí tiene 20 millones de habitantes y depende únicamente de sus exportaciones de petróleo, un recurso que se agota año tras año. El país necesita diversificar sus fuentes y Bin Salman se hará cargo de ese reto. Es alguien con mucha personalidad, muy dinámico y en cuanto hace acto de presencia todo el mundo se gira. Es tremendamente ambicioso. Si en los próximos 5 años nuestra economía se desarrolla, el siguiente renacimiento vendrá de Oriente Próximo. Es la guerra de los saudíes y mi lucha personal. Quiero ver en primera persona cómo Oriente Próximo domina el mundo y no tengo ninguna duda de que sucederá. Es una persona moderna y carismática. Por ejemplo, mira a las mujeres a los ojos y les da la mano. Es muy directo. Eso es algo muy valorado en Occidente. En su viaje a Silicon Valley, conoció a jefes de grandes sociedades y mostró su admiración por todos ellos. Sin embargo, nada hacía presagiar que Bin Salman gobernaría Arabia Saudí. En 2015, su padre Salman se convierte en rey a los 79 años. Es uno de los pocos hijos que siguen con vida de Ibn Saud, el fundador del Estado saudí. Y por primera vez en 60 años, el poder pasará a una nueva generación. Bin Salman es el hijo predilecto que eclipsará desde la sombra a todos sus competidores. Se dice de Bin Salman que es una persona impulsiva, que no reflexiona mucho antes de tomar decisiones, que de alguna manera tiene un comportamiento pueril. Eso lo diferencia mucho de sus predecesores, que eran mayores y poco activos, muy distantes, y de otros miembros de la familia instalados en Montecarlo o en ciudades de ese tipo. Él es más de andar por casa y le encantan los videojuegos y los saudíes se identifican con él. Con tan solo 29 años, Bin Salman se convierte en el ministro de Defensa más joven del mundo. Y desde que toma las riendas del poder, posa su mirada en el enemigo de toda la vida. Para los saudíes, la amenaza existencial en la región se llama Irán. Somos el objetivo principal del régimen iraní. Ellos quieren conquistar los lugares sagrados de los musulmanes. No esperaremos a que los combates lleguen a Arabia Saudí. Llevaremos la guerra directamente a Irán. Hay una rivalidad muy marcada entre Irán y Arabia Saudí, que se postulan como las dos grandes potencias del Golfo. Lo que molesta sobremanera a Arabia Saudí es el expansionismo de un chiismo revolucionario. Se sienten totalmente acorralados por Irán, que está muy presente en Irak, en Líbano, en Siria. Y cómo no, en los hutíes en Yemen. Así es Oriente Próximo. Todo el mundo influye en todo el mundo. Para los sauditas, los hutíes y los iraníes son más de lo mismo, pero no es tan sencillo. Principios de 2015. Bin Salman asume sus funciones de jefe de los ejércitos. Es entonces cuando en Yemen los hutíes, una milicia local chiita que está a favor de Irán, se adueña de Saná, la capital. Alá es el más grande. La familia real saudí es Satanás. El príncipe heredero Mohammed bin Salman considera que Irán está en la frontera sur del reino.
Cuando Mohammed bin Salman decide intervenir en Yemen, la idea era marcar su ascenso al poder dando un golpe en la mesa, mostrando que durante su gestión Arabia Saudí no es un país al que se le pueda pasar por encima. No cabe duda de que la guerra que libramos no es algo que Arabia Saudí haya elegido. Es un imperativo necesario y la peor de las situaciones. Al parecer, los hutíes tienen armas muy potentes. Podemos acabar con los hutíes y sus aliados en pocos días. En esta guerra anunciada como una guerra relámpago, el saudita puede contar con el apoyo de su aliado de Emiratos Árabes Unidos y de su ejército fuertemente armado. La intervención emiratí en Yemen les ha permitido exhibir su potencia militar a ojos de todo el mundo. El desembarco de los emiratíes en Yemen fue una misión impresionante. Incluso el Pentágono mostró su asombro, no se lo podían creer. Pensaron, los emiratíes han entrado. Una operación única, quizá no salga mal la cosa. Pero creo que tardaron poco en cambiar de opinión. Al mismo tiempo, y como es habitual, siempre que empieza una guerra se tiene la convicción de que durará poco y terminará bien, pero no fue lo que pasó. Matan a soldados, a civiles, a policías, a gente de la calle. Disparan en las universidades. El régimen saudí mata a estudiantes. Son ellos los terroristas. Por más que bombardeen Saná hasta que brote petróleo, nunca nos rendiremos. La guerra en Yemen es un desastre. Ha provocado una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Cólera, hambrunas. Es una pesadilla. Está todo muy enmarañado. Es un atolladero, una especie de Vietnam de los saudíes con sus aliados emiratíes. La obsesión que tiene Arabia Saudí contra Irán no necesariamente la comparten las otras monarquías de la península arábiga. Los cataríes se han negado a implicarse en Yemen. Su ejército ha aceptado apoyar a los saudíes en la protección de su frontera sur con Yemen, pero no han participado en los bombardeos y tampoco han enviado tropas. De repente, Arabia Saudí y Abu Dhabi consideran que Qatar está demasiado cerca del régimen de Teherán. Qatar e Irán comparten un yacimiento de gas frente a la costa, en el norte de Qatar. Se trata de un yacimiento submarino. Eso inevitablemente requiere una coordinación con Teherán. Qatar no puede permitirse desencadenar una crisis abierta con Irán porque supondría poner en peligro su caja fuerte. Su relación con Irán es pragmática. Qatar hunde sus cimientos en los recursos energéticos. Tener a Irán como socio logístico no es algo que Qatar haya elegido. Estos desacuerdos sobre Irán se suman a las tensiones surgidas con la primavera árabe. En el Golfo, el Qatar de Tamim al-Thani se encuentra cada vez más aislado. Esto ha hecho que Qatar se oponga de manera frontal a Arabia Saudí y a Emiratos. Este antagonismo provocará una profunda crisis entre los monarcas de la región. Una crisis de unas dimensiones insólitas. Y estas tensiones entre los tres príncipes estallarán con la entrada en escena de un nuevo actor.
El elemento clave es Donald Trump. Desempeña un papel fundamental. Es él quien provoca la crisis tal cual la conocemos en la actualidad. Hay vínculos entre Donald Trump y el bando pro-saudí. Sabemos que hay vínculos económicos y se dice que Trump tiene un campo de golf en los Emiratos. Muchos integrantes del equipo de campaña de Trump tienen intereses empresariales en los Emiratos, así que Bin Zayed ya tenía un tarjetero muy completo. Los emiratíes tienen mucho peso en Washington, igual que los sauditas. De hecho, trabajan codo con codo allí, en Washington. Los Emiratos Árabes Unidos han tenido una intuición destacable, afirmando que Donald Trump era un hombre con una cultura geopolítica bastante somera y que ellos tenían la posibilidad de modelar su visión de la región. Muchos grupos de presión y gabinetes geopolíticos de Estados Unidos han recibido dinero de Emiratos a cambio de adquirir más peso en las directrices de la Casa Blanca y de Donald Trump. Os presento a un hombre extraordinario, muy especial, muy respetado, que ama a su país, os lo puedo asegurar. Y creo que también ama a Estados Unidos, algo para nosotros muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. La campaña de Trump sobre Oriente Próximo fue muy débil. No tenía una política clara ni una estrategia al respecto. Bin Zayed vio una oportunidad de influir en la política estadounidense sobre Oriente Próximo y sobre Qatar. En Washington, los grupos de presión emiratíes y sauditas apuntan hacia el entorno del presidente y hacia un hombre en concreto. El vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudí es Jared Kushner. Jared Kushner es el yerno de Donald Trump, un treintañero sin experiencia alguna en asuntos de Oriente Próximo. Es el aliado objetivo de Bin Salman y de Bin Zayed. Es un equipo verdaderamente infernal. Justo después de la investidura, en enero de 2017, pusieron a Jared Kushner y a su equipo al frente de los asuntos con Oriente Próximo. Les dijeron, tomad vuestra cartera. Entonces Jared abrió un mapa de Oriente Próximo en la mesa y preguntó, ¿dónde está Oriente Próximo? ¿Qué está pasando allí? Irak, Líbano y Siria están en manos de Irán. ¿Quiénes son nuestros amigos? Junto con otros países de la región, los socios tradicionales siempre han sido Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Deciden hacer lo indecible por afianzar esos dos pilares e ir en contra de Irán. Toda la estrategia en Oriente Próximo se resume en eso, ir contra Irán. Y eso es justo lo que querían Bin Salman y Bin Zayed. No había nada que desearan más. Así que el presidente Trump decide junto con Jared que su primer viaje oficial será a Arabia Saudí. El rey Salmán, guardián de los lugares santos, recibe al presidente estadounidense Donald Trump en el Palacio de Yamama. Los sauditas abren la chequera y tiran la casa por la ventana. Gastan cerca de 60 millones de euros para que sea algo grandioso, tipo Las Vegas. Una visita llena de pompa, de solemnidad, que incluye una alfombra roja sobre la que camina el presidente de la primera potencia mundial. Y la iluminación de la fachada del Ritz-Carlton, hotel en el que se alojaba la delegación de Estados Unidos, con las banderas estadounidense y saudí. Es precioso. Sí. Precioso. Es una danza bélica. Ya lo veo. Es como si alguien hubiera dicho a Bin Salman y a Bin Zayed, ¿queréis impresionar a Trump y entrarle por los ojos? Gastad dinero.
Durante la negociación, entre ellos hablaron el lenguaje del dinero, entre comillas. Trump no lo disimuló e incluso presentó varios carteles con lo que había conseguido. Estas son algunas de las cosas que se han aprobado y que se están construyendo y que pronto estarán en Arabia Saudí. Todo para su protección. En términos económicos, hablamos de 3.000 millones de dólares, 533 millones de dólares, 525 millones de dólares. Para vosotros son migajas. Esta escena tiene algo de obsceno, de desmesurado, pero dice mucho del concepto mercantilista que tiene Trump acerca de la diplomacia. Hoy estamos aquí para asegurarnos de que abordamos todas las oportunidades y logros y para deshacernos de todas las amenazas a las que hacen frente sendos países y el mundo entero. Estoy encantado de estar aquí hoy. Gracias, señor presidente. Al parecer, en su momento el debate era: Qatar constituye un problema, financia a grupos afines a Irán, algo que no nos gusta a nosotros ni a vosotros. ¿Qué hacemos entonces? Y Trump, que no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando, respondió: si podéis arreglarlo, adelante. Y esa respuesta, por vaga que sea, fue vista por bin Salman y bin Zayed como una luz verde para pasar a la acción contra Qatar. La crisis del Golfo empieza precisamente a las 12:15 de la noche del 24 de mayo de 2017. Entonces aparece un artículo en la página web de la agencia de prensa oficial qatarí, la QNA. El artículo dice que el emir Tamim Al-Thani, durante una ceremonia oficial de entrega de diplomas, había pronunciado unas palabras que rompían el buen tono diplomático reinante en el Golfo. Se trataba de un artículo falso resultado de un pirateo, de un ciberataque. Lo supimos al cabo de varias semanas, cuando la CIA envió a varios expertos informáticos a Doha. ¿Y todo esto por qué? Porque se supone que era el preludio de una campaña mucho más grande para provocar la disidencia en Qatar y deslegitimar a su emir a ojos de sus ciudadanos, pero también a ojos de todo el mundo. Bienvenidos a las noticias de la noche, dedicadas al análisis de las intenciones del emir de Qatar, Tamim Al-Thani. Durante 2 semanas se lleva a cabo en los medios de comunicación prosaudíes una campaña de denigración de Qatar. Qatar siempre ha sido el enfant terrible del Golfo. Los demás países de la región, que respetan los derechos y las relaciones históricas, han intentado llevarlo por el buen camino. Pero Qatar ha mostrado su verdadera cara, que es una fuente de financiación de terroristas. La presión sube, 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 y el 5 de junio se produce la ruptura de las relaciones diplomáticas y económicas con Qatar. La única frontera terrestre de Qatar es Arabia Saudí. Los saudíes la han cerrado al tráfico de personas y mercancías, por lo que ya no había posibilidad de entrar ni de salir de Qatar. Los emiratíes y los saudíes también prohibieron a los aviones qataríes el acceso a su espacio aéreo. Además, los barcos que entran o salen de Qatar no pueden atracar en puertos emiratíes. Todo se hizo con el objetivo de aislar al máximo a Qatar. En términos de derecho internacional, se podría interpretar como un acto de guerra. Cuando los sauditas y los emiratíes anunciaron el bloqueo, muchos en el Pentágono temieron que esto fuera el preludio de una invasión, que se iba a desencadenar una guerra. El problema, el drama, es que en aquella época Trump apoyó en gran medida las acusaciones de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos. Lamentablemente, la nación de Qatar ha sido uno de los principales apoyos del terrorismo de alto nivel.
Varias naciones se han dirigido a mí para abordar la posibilidad de oponernos a ese comportamiento de Qatar. Hemos tenido que tomar una decisión, si tomar el camino más sencillo o el camino más complicado pero necesario. Estas declaraciones suscitan el pánico en el corazón de la administración en Estados Unidos, que las conoce en directo. Rex Tillerson, secretario de Estado, tiene que intervenir. Tillerson explicó a Trump, porque quizá no lo había entendido, que Estados Unidos tenía su base más grande en Qatar. En aquel entonces, Trump desconocía que Al Udeid, la principal base estadounidense en la región, de la que parten las misiones a Afganistán, a Pakistán y contra el Daesh, estaba en Qatar. Él creía que estaba en los Emiratos. Estados Unidos no debía tomar partido por unos o por otros precisamente contra Qatar. Finalmente, Trump lo comprendió. Todo el mundo empezó a llamar a los príncipes para decirles que se tranquilizaran. Al parecer, las palabras exactas que se utilizaron en la llamada a los saudíes fueron: no es el momento de empezar la guerra. Alto. Los proyectos de invasión quedan suspendidos, pero el bloqueo sigue en marcha. Comienza entonces una guerra fría en el Golfo. No forma parte de la naturaleza de nuestro pueblo dejarse abatir. La vida en Qatar sigue con normalidad a pesar del asedio. El pueblo qatarí no se ha abandonado y seguirá defendiendo su independencia y su patria. Desde la crisis, el número de contratos de armas ha aumentado, especialmente por parte de los cataríes, que han encargado una gran cantidad de ellas. Adquirió buques de guerra y cazabombarderos en un número tan importante que hoy en día Qatar dispone de una flota aérea totalmente desproporcionada con respecto al número de pilotos de caza de los que dispone. Tamim triunfa a todos los niveles. La población hizo piña alrededor de él. Hemos visto su dibujo, su perfil colgado en todas las paredes de Doha y en las partes de atrás de los coches. Es algo que surgió de manera espontánea. Este embargo lo convirtió en una verdadera figura nacional, en un hombre de Estado, es decir, que es un estrepitoso fracaso para Abu Dhabi y Riad. En el papel de víctima, Tamim Al-Thani sale de la crisis engrandecido. El emir no baja la guardia. Ni el embargo ni las acusaciones de explotación de los trabajadores impedirán que se celebre el Mundial en 2022. Para el eje saudita y emiratí, la operación contra Qatar se convierte en un fiasco y la guerra en Yemen se estanca. Y es en este contexto cuando estalla el asunto de Jamal Khashoggi en octubre de 2019. Acusado de haber ordenado el asesinato del periodista saudí, Bin Salman es nombrado persona non grata en la escena internacional. Con ocasión del G20 vimos a un heredero algo aislado. Es cierto que todo el mundo le ignoraba. Las relaciones no han cambiado desde el punto de vista diplomático. Arabia Saudí sigue siendo nuestro amigo, pero la realidad es mucho más complicada de lo que parece. Creo que cuando Bin Salman venga a Estados Unidos en un futuro, no podrá mostrar su cara en público sin que la gente diga: ese es el hombre que ordenó matar a Jamal Khashoggi. Permanecerá en el poder unos 40 o 50 años, lo que dejará una huella indeleble durante las próximas 5 décadas en las relaciones de Arabia Saudí con Occidente. Y entonces llega Vladimir Putin y hace el famoso choque de manos con Bin Salman.
Ese momento alcanzó gran popularidad en Arabia Saudí. Hay muy buena relación entre la Rusia de Putin y la Arabia Saudí del rey Salmán y los Emiratos Árabes Unidos de Bin Zayed. En el gran tablero de la diplomacia, los príncipes herederos saudíes y emiratíes miran cada vez más hacia Rusia y China. Se trata de países que no prestan tanta atención a los derechos del hombre o a los crímenes de guerra. Un acercamiento inédito para unos países tradicionalmente aliados de Occidente. Esta nueva generación de príncipes, tan poderosos como imprevisibles, amenaza con desestabilizar indefinidamente un Oriente Próximo ya moribundo tras décadas de conflictos.